Hablábamos al principio del programa que Benedicto XVI y prácticamente todos los papas han hablado de las raíces cristianas de nuestro país, España, tierra de María, etcétera, ¿no? Y sobre todo hablan de los grandes santos. Recuérdanos, Rosa, estos grandes santos, la pléyade de santos, como decía Benedicto XVI. Sí, bueno, mencionabas también a Juan Pablo II. Juan Pablo II, en su última visita a Madrid, instó a los españoles a que no olvidáramos nunca nuestras raíces cristianas. España es tierra de María, como la llamó el propio Papa, pero también tierra de santos. Gran parte de los nombres del santoral de la Iglesia son españoles, nacieron y vivieron en nuestro país y recorrieron el mundo llevando el mensaje del Evangelio. Entre ellos, Santo Domingo de Guzmán, primer español que fundó una orden religiosa, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, San Francisco Javier, patrón de las misiones, San Isidoro de Sevilla, padre de la Iglesia, los místicos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y tantos santos y santas de España. Javier. Gracias, Rosa. José Vicente Rodríguez, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Enhorabuena por este libro, porque este libro que veis aquí, este libro es mío. O sea, este es el que yo utilizo ahora también para mi lectura espiritual, porque es la biografía de San Juan de la Cruz. ¿Qué podemos aprender de la santidad de Juan de la Cruz? ¿Qué podemos aprender? El que nos está viendo y está ahora mismo preparando la comida y tal, ¿qué puede aprender de la vida de San Juan de la Cruz? De San Juan de la Cruz, la humanidad, ser humanos. Él tuvo eso, no digo a gala, pero constantemente subrayaba esto con sus acciones, con su doctrina, con sus escritos. Para él, si viene a decirte, si la santidad o la cosa espiritual no se fundamenta sobre una humanidad bien plantada, no hay camino, eso te lo dice. Oye, pues es curioso porque eso tiene mucho que ver con sus escritos, porque todo lo que es la profundidad espiritual está hecho de una forma tan maravillosamente humana, tan escrita profesionalmente, dominando el latín, los grandes textos de los clásicos. Se nota que es un hombre de una formación humana extraordinaria. Sí, tuvo una formación muy buena en el Colegio de los Jesuitas en Medina del Campo. 4 años allí estudiando, muy bien. Y luego 3 años de filosofía en la Universidad de Salamanca y 1 de teología. Solo estudió oficialmente 1 año de teología y sabe tanta, pero bueno, solo 1 año oficial de teología. Y claro, era un hombre de mucha cultura, de mucha lectura, aunque estaba luego tratando de 1000 cosas, pero le gustaban mucho los libros. Bueno, de la Biblia dicen los que le conocieron que es que daba la impresión de que se la sabía de memoria, como dijeron también de San Juan de Ávila. Dícele, tú le aludías a un texto de Isaías y él te lo traía enseguida tal cual y te lo comentaba. Un texto de, no sé, de Jeremías y hacía lo mismo. Dice, era una cosa prodigiosa. Pues es uno de los grandes obstáculos que tenemos en nuestro país. Luego hablaremos de un congreso que ha tenido lugar en Valencia a propósito de la Sagrada Escritura, que aquí nosotros en España prácticamente ningún chaval conoce la Sagrada Escritura. ¿Cómo fue la infancia de Juan de la Cruz? Hombre, fue muy, digamos, trabajosa. ¿En qué sentido? El padre murió cuando era muy pequeñito. No sé si tendría 1 año y medio, 2 años. Se quedó huérfano. Entonces la madre, el hijo mayor, Francisco, tuvieron 3 niños, Francisco, Luis y Juan. Luis murió enseguida. Bueno, y el mayor luego escribió 2 relaciones largas contando cosas de su hermano y de la familia. Y allí dice, y la madre se quedó, viene a decir, prácticamente en la calle cuando muere el padre. Y tuvieron que emigrar, o sea, son unos emigrantes. La madre, yo he titulado La peregrinación del hambre, no sabía qué título poner, digo, esta es la mejor, porque iban para superar el hambre, que fueron unos años muy estériles, una cosa tremenda, los años 45, 46, y tuvo que emigrar del pueblo en busca de algo. Claro, ahí fue valiente la mujer porque se atrevió a ir a Toledo, a tierras toledanas, a pedir ayuda, auxilio a los parientes del marido a quien a ellos habían desheredado cuando se casó con ella. Yo pienso que ese desheredarle era por esa cosa de la honra social.
Sí, mira, que tienes, era noble, el hijo dice, mi padre era noble, pero vino abajo todo porque se casó con esta, digamos, de estatus social muy pobre. No, exactamente. ¿Qué te iba a Eso decir? es. Y entonces ya ahí sí que se echó encima de ellos toda la pobreza, todas las necesidades, todo lo que tú quieras. Y se fue allá. Solo consiguió que uno de los hijos se quedara allí un año en Gálvez, en casa de un médico pariente. Y al año volvió a buscarle y se lo trajo para acá. Con lo cual, la vida no fue no le fue fácil. Nada. Cuéntanos qué es lo que pasó, por qué llegó a estar en la cárcel, Juan de la Cruz. A ver. Hoy eso es un tema largo, largo. Mira, la experiencia nos dice, quien se mete a reformar una orden, que se prepare. Se la está jugando. Que se prepare. Y ahí un poco ese asunto. Hombre, ahora vienen estos a reformar a la orden como si ellos fueran los únicos que poseen este carisma, que fueran los únicos santos. Bien. Y luego, pues, había lo que se llamaba conflictos de jurisdicción. Eso era mandaba el nuncio por un lado, con los comisarios apostólicos por otro, y los superiores de la orden, de los anteriores frailes, de los calzados, por otro. O sea, que asuntos más humanos que divinos, sí, como quien dice. Y estos pobres, pues, no sabían qué hacer. Claro, tenían que obedecer a autoridad superior, cuál era la del nuncio, que tenía autoridad superior a los superiores de la orden. Y entonces de ahí pues surgieron muchos problemas, que fundaron, por ejemplo, 3 conventos en Granada, en Sevilla y en La Peñuela, 3 conventos sin permiso del general de la orden. Y ahí eso se le echaron encima diciendo que eran rebeldes contumaces porque habían hecho eso. Y la misma Santa Teresa se lo explica al general. Dice, mire, que aquí no hay ninguna rebeldía, aquí no hay más que nosotros, estos han obedecido a estas autoridades superiores, al nuncio, que además les ha puesto casi excomunión, diciendo que vayan a fundar en Sevilla y que si no van que les echa encima una excomunión. Han tenido que ir. Claro, y luego los superiores de arriba dijeron, hay que echarlos en 3 días fuera de esos conventos. Ahí ya hubo una pelotera terrible. Peloteras que dices, Dios mío, eso el año 75. Sí. Y lo de San Juan de la Cruz, 77, ya la cárcel, el 77. Pero se venía arrastrando esos conflictos. Fíjate, ya que me has hablado de Santa Teresa, porque claro, estamos hablando de un siglo maravilloso, además, luego a ver si me hablas de ese encuentro que tuvo lugar entre el santo y la santa, porque se encontraron San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Pero, Rosa, ponnos al corriente de cómo van los preparativos o los aperitivos, digamos, de lo que será el año que viene del 5º centenario del nacimiento de la santa. Pues precisamente con motivo de la conmemoración de ese centenario, en toda España van a tener lugar diferentes celebraciones. Religiosa, mística, escritora, doctora de la Iglesia Católica y fundadora de las Carmelitas Descalzas. Santa Teresa de Jesús fue humilde, valerosa, adelantada a su tiempo, un ejemplo sin duda de esfuerzo, una mujer entregada a la pobreza, la soledad y el silencio. Hoy hablamos de la ruta Huellas de Teresa de Jesús, que es un recorrido por los lugares en los que ella estuvo, por los que pasó y en los que dejó su impronta y su recuerdo imborrable. Gracias, Rosa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Háblanos de esa ruta, es decir, ¿esa ruta ya está en marcha? Esta ruta ya está en marcha y es una de las actividades que se han presentado de forma pionera para la celebración del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús, que, como saben, tendrá lugar a partir del 15 de octubre de este año y hasta el 15 de octubre de 2015. Resúmenos el itinerario, más o menos, de lo que es la ruta teresiana. Bueno, pues son principalmente las ciudades y los pueblos donde ella realizó sus fundaciones, ¿no? Entonces, desde Ávila, que se puede tomar como inicio o como punto final, Medina del Campo, Sevilla, Toledo, Alba de Tormes, es decir, Palencia, Burgos, distintas ciudades por todo el patrimonio, por toda la región hispana, por toda España. Va a ser un año de gracia absolutamente espectacular, pero no solo para la comunidad carmelita, sino para toda España. Va a haber también como un congreso internacional, especialistas del mundo entero en Santa Teresa se van a venir a España.
Va a haber distintos actos, es decir, va a haber una serie de actos, como muy bien dices, dirigidos a especialistas en Teresa de Jesús, y habrá en el mes de agosto y de septiembre congresos, y sobre todo un gran congreso sobre la espiritualidad de Teresa de Jesús, al que van a venir especialistas de todo el mundo. Pero además va a haber muchas actividades dirigidas para dar a conocer la persona y sobre todo la espiritualidad de Santa Teresa a cualquiera. De hecho, incluso a los no creyentes. Desde la diócesis de Ávila se está planteando mucho el quinto centenario en perspectiva de nueva evangelización. Hay que recordar que Santa Teresa de Jesús no solamente interesa como maestra de espiritualidad a quienes ya han descubierto a Cristo y quieren aprender la amistad con Él, como lo vivió ella, sino que interesa también a quienes no conocen a Cristo y pueden acercarse a Él a través de la Santa. Por ejemplo, Edith Stein se convirtió gracias a la lectura del libro de la vida. Efectivamente, yo es lo que te iba a preguntar. ¿El libro de la vida es uno de esos libros que abre el corazón, digamos, a una persona no creyente? Sí, el libro de la vida es un libro apasionante, es decir, humano y literariamente es fascinante la frescura con la que está escrito y la pasión con que te sumerge en sus páginas. Y además es un libro donde se transmite una experiencia de Dios profunda y muy verdadera, con lo cual es imposible que no seduzca. Pues nada, Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos con más cosas relacionadas con, esta vez, con las raíces cristianas de Europa, pero con Juan Pablo II. Porque Juan Pablo II en su último viaje a España nos dijo unas cosas, pues comprometía a todo el país diciendo, recuperad quiénes sois por encima de todo. Nos encontramos en el corazón de Madrid, cerca de grandes museos, bibliotecas y otros centros de cultura fundada en la fe cristiana que España, parte de Europa, ha sabido ofrecer a América con su organización y en otras partes del mundo. El lugar evoca pues la vocación de los católicos españoles a ser constructores de Europa y solidarios con el resto del mundo. España evangelizada, España evangelizadora, ese es el camino. No descuidéis nunca esa misión que hizo noble a vuestro país en el pasado y en este momento intrépido para el futuro. Gracias a la juventud española que ayer vino tan numerosa para demostrar a la moderna sociedad que se puede ser moderno y profundamente fiel a Jesucristo. Juan Pablo II. Que precisamente Juan Pablo II conocía maravillosamente bien la personalidad y fue un estudioso de San Juan de la Cruz apasionante. Eso es verdad. Os vamos a recomendar el libro de nuestro invitado, de José Vicente, porque es una gozada, o sea, es como la gran, ¿cómo se dice ahora? Es la biografía definitiva, ¿no? Es la biografía definitiva. Es cierto. ¿Con qué libro podemos empezar a leer a San Juan de la Cruz para que nos toque el Señor muy de cerca el alma? Bueno, mira, yo he discutido ya con mucha gente sobre esto, entre otros con Olegario González de Cardenal. Y después de una discusión, y está publicada, discusión amigable, decía, le dijo, mira, mi criterio es esto, hay que leerle cronológicamente, vamos a hablar así. ¿Qué escribe este hombre? Lo primero que escribe, los poemas que escribe en la cárcel. 31 estrofas de las 40 de que consta el cántico espiritual en la cárcel. El poema trinitario eucarístico fantástico, que bien selló la fonte que mana y corre aunque es de noche, escrito en la cárcel. Romance de la historia de la salvación, de 310 versos, con una monotonía especial, porque la mitad de los versos terminan en ía, ¿sabes? Y ahí ya la monotonía. Y luego también un comentario al Salmo 117 sobre los canales de Babilonia. Bueno, digo, hay que empezar por ahí, como él escribió. Me leo las canciones, los poemas, y si no soy un tarugo, me tiene que tocar y decir, ¿qué querrá decir aquí este hombre? ¿Qué es lo que históricamente pasó? La monja que luego estaba encargada de copiar las canciones que sacó Juan escritas en un cuaderno de la cárcel, le fue a preguntar un día, estaba admirada de aquellas palabras de la poesía, Padre Nuestro, estas palabras que tanto dicen, que tanto mueven, ¿se las daba Dios? Y el santo se rió. Dice, mira, hija, unas veces me las daba Dios y otras me las buscaba yo. Yo también las buscaba. Bueno, José Vicente, no tenemos tiempo para más, es una pena, pero sí que si queréis profundizar más en San Juan de la Cruz, ineludiblemente...